Pues chicos, este es el programa que se entrega a todo el mundo de forma gratuita, para que sepáis un poquito de lo que va el Celsius 232, del 11 al 14 de julio del año 2018. Aquí, bueno, lo veis sencillito, lo veis guapo, ¿no? Bueno, pues ahora os lo voy a abrir. Para mí un programa tiene que ser una cosa muy clara, que te lleve claramente a lo que tienes que hacer, claramente a lo que quieres ver y que te ponga cronológicamente todas las actividades que hay. Según vas abriendo, simplemente ves que es un panfleto que se va expandiendo. De tal forma que tenéis aquí, según abrís, el primer día, el miércoles, luego tenéis el jueves, que si solamente quieres ver el jueves, pues ya cortas por aquí. Actividades paralelas, si quieres ver ya el viernes, pues lo mismo. Vas doblando. Y el sábado, ¿de acuerdo? Yo creo que, bueno, está de una forma bastante clara y si hace falta que sea un programa de mano quiere decir es un programa que va a estar sobado, el desplegable, una vez que lo despliegas completamente, podéis ver que tenéis como regalo un delicioso cartel de Lorena Azpiri, que es el cartel de las del Celsius de este año. Una pasada. Bueno chicos, esta es la entrada a la carpa principal antes de entrar a la Casa de la Cultura, donde está el auditorio, que precisamente es donde se realizan las charlas de los invitados oficiales al Celsius. Aquí al final tenemos, y lo vamos a ver ahora, una serie de tiendas, ¿no? Pues que hay de todo un poco, cómic, hay un poquito de figuritas, hay un poquito de todo, y luego al final tienes lo que es la sala de actividades, que es también otra sala donde se hacen las exposiciones, que incluso para mí es tan interesante o más que la del auditorio. Ninguna se pisa a otra necesariamente, pero vamos a verlo. Nos acabamos de encontrar, cosas que pasan en estas convenciones, con José Inclán, Josito para los amigos, que es el director de la revista de los niños, que es una revista gratuita que se entrega en las jornadas del cómic Villadariles todos los años. Lo tengo aquí al lado y ahora que aprovecho, danos 4 pinceladas. ¿De qué van los niños este año? Pues es un poco como los otros números, ya con los autores que la gente va conociendo, habituales, que participan en todos los números. Este año, bueno, que es el motivo de que esté aquí, incluimos también una pequeña historia corta del Capitán Eclipse, dibujada y guionizada por Iván García. Y nada, es un poco, no hay mucha novedad, sí hay novedad en historias, en calidad, porque la gente va evolucionando, quieras que no, y bueno, esperamos que os guste. ¿De quién es la portada? La portada es de Santos Caballos, un dibujante de Gijón que es demasiado poco conocido para lo que debería. Yo creo que es un artistazo y que en cualquier momento pegará una patada y lo conocerá todo el mundo. Es un placer, Josito, y nos vemos dentro de nada. Un saludo y compraros. Esta es la zona de las casetas, donde precisamente pues, podéis encontrar ya de una forma casi más monotemática, necesariamente con la literatura, aunque tengan relación, ¿no? O sea, estamos hablando de merchandising, estamos hablando, por ejemplo, varitas de Harry Potter, gorras, chapas y muñecos pop, o lo que os apetezca. Empieza aquí, que es la parte de fuera, por cierto, a mí me parece preciosa la decoración, lleva todos los años siendo así, y una vez que ya te sumerges un poquillo más en lo que es el Celsius, ya empiezas esto es como ir tentando, ¿no? Te van poniendo la zanahoria para que al final acabes aprendiendo cosas de autores que ni sabías que venían ni que existían.
vamos a volver a la sala del auditorio. Esto es simplemente para que tengáis una idea de cómo funciona, cómo está situado, cuál es la infraestructura que tiene el Celsius este año, que suele coincidir con otros años. Decir que bueno, que es un festival de terror, fantasía y literatura. Esto empieza a las 11 de la mañana y no acaba hasta las 5 de la mañana cada día. Decir que la última parte que os vamos a enseñar es el auditorio, que es donde se realizan las charlas que son complementarias con la carpa de actividades. Por ir enseñando brevemente un poquillo dónde se van a realizar las actividades del Celsius este año. Esta es la sala de proyección que se ha montado en medio del Ayuntamiento de Avilés. Precioso ayuntamiento, no es porque me haya criado aquí, pero es de verdad, es precioso. Y ahora veis absolutamente toda la plaza vacía de sillas. Dentro de 2 horas, a las 10:30, empezará la proyección de películas, una cada día. Hoy toca Coco, pero vais a tener también Jurassic Park de Steven Spielberg, vais a tener también Depredador, otro clásico, y lo que me ha llamado mucho la atención, que ya que Dada está aquí, pues precisamente mañana van a poner Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Vamos a ver, que yo me entere. ¿Pero dónde está Hendal? ¿Dónde está Hendal? ¿Pero cómo que habéis cambiado el turno? Para Comiastur. Un saludo para Kamakosto. Hola. Un saludo para mis amigos de Cómic Store. Chicos, ya tengo ganas de ver, yo que veo este canal de cuando en cuando, o por no decir casi siempre, qué sale. Estoy curioso con las entrevistas que están grabando, con cómo van enfocando un poco a todo, y ya estoy deseando ver ese resumen. Así que nos volveremos a ver, pasadlo muy bien, larga vida con mi Castro. Hola, soy Lorena Azpiri y quiero mandar un saludo a Comic Astur. Bueno. Y estamos en la Plaza de España de la ciudad de Avilés. Nos vamos a acercar porque mira qué detallito más bonito ha tenido el ayuntamiento.
de ponernos en la entrada del parque de Avilés, pues el programa completo del Celsius de este año. Para que, oye, mejor publicidad que esta no se puede tener en la mitad de la ciudad, como que dice. Es lo mismo que aparece en el plano, lo tenéis aquí. Voy a poner leer. ¡Madre mía! ¡Todo está venido a mi pueblo! Bueno, chicos, hablamos bajito porque estamos en mitad del Parque Ferrera, día precioso para acompañar, y estamos en el taller Jedi. Echad un vistazo porque gracias a la Orden 66, los pequeñines, ya empiezan a ser padawans. En verano. Rojo 5, voy a entrar. Y los rayos con el sable los absorbía muy bien. Los mejores expertos en el golpe de puertas. Vale. 3, 1, 2, 3. Metéis la cabeza en las dos posiciones. Y luego arriba y abajo. Metéis la cabeza. La bomba. Quédate conmigo. Y nos queda lo que es la finalización, la clausura de premios. Y los premios Kelvin 505. Mejor novela en castellano para Jesús Cañadas por 3 muertes en la familia de Fermín Salvochea. Mejor novela traducida por La Quinta Estación de David Tejera. Mejor novela original al castellano por Heredero de Costa Alcalá. Mejor novela juvenil al castellano por El Árbol de las Mentiras y traducida por Roser Villagrosa. Que no solo por esto que se suele decir, es que son los lectores del futuro. Bueno, sí, eso es cierto, eso es muy obvio. Pero esta parte de entre ellos están los que nos van a contar en el futuro las historias. Y por primera vez se instalaron los premios Lorna, cuya primera receptora ha sido Lorena Azpiri, hija del grandísimo Alfonso Azpiri y diseñadora del cartel de este año. Bueno, pues, qué deciros, que quiero agradecer muchísimo a la gente del Celsius y al Ayuntamiento y la gente de Avilés, que os veo súper volcados en el festival y en estas jornadas tan estupendas. Y quiero agradeceros que reconozcáis así el trabajo de mi padre y inmortalicéis su obra en este premio que lleva el nombre de uno de sus personajes más queridos, que le acompañó la mayor parte de su vida. Y bueno, nada más que agradeceros, Jolines, que muchas gracias por hacer esto por mi padre. En nombre de mi familia, de todas las chicas aquí. Y tuvimos la oportunidad de coger el premio en la mano. De las profundidades del mar. Focus. Precioso. Bueno, chicos, se acabó lo que se daba. Último día del Celsius. Hemos estado un ratito en la noche de culto de Jesús Palacios y con esto se da por finalizada la última actividad. Sin puedo hablar porque tengo la garganta destrozada. Hace 4 días cogí un programa de mano. Quiero que veáis cómo lo tengo ahora. Por eso dije, hay que coger 2 como mínimo. Uno para el maravilloso póster de Lorena Azpiri y otro para que veáis. Esto se llama un programa de mano usado. Pues nada, hasta la próxima y seguimos.